Una vez más con ustedes, les habla el profesor Luis Mesa García, del cuarto año A, esta vez haciendo la clase de lenguaje. Esta vez ya a partir de ahora en adelante las clases son de 90 minutos, es decir, 1 hora y media. Por lo tanto, ánimo, ya, porque hay que empezar la clase. Ya saben que cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp al 9760-29784, como tal. Hoy día nos toca ver la siguiente clase, que es clase número 3 de lenguaje, clase que, como yo le decía, es una clase vía video, es decir, una clase asincrónica, en la cual vamos a trabajar juntos, a pesar de que no estemos al mismo tiempo, pero vamos a trabajar juntos lo que corresponde a esta asignatura. Por ello, se les pide a ustedes que tengan a la mano un lápiz, una lápiz, una lapicera, tu cuaderno de lenguaje para que tomes apuntes y puedas contestar a las preguntas que yo les daré y trabajaremos hoy día. Bueno, lo primero es ver los tipos de textos como tal. Ahí veo muchos tipos de textos. Ya, lo primero que le voy a hacer una pregunta a ustedes es ¿qué tipo de texto vemos aquí? Ya, le voy a dar una idea porque obviamente la imagen no es muy grande, ya, a menos que usted esté en un celular, perdón, que esté en un computador. En el celular se ve pequeño, en el tablet más o menos, y en el computador se ve mejor. Pero como no sé si tendrá un computador, yo creo que la mayoría no lo tiene a disposición para las clases, les voy a mostrar los tipos de textos que vemos aquí. El primero se ve a un hombre hablando, ¿cierto? Leyendo, mejor dicho, en la cual pone, había una vez una mota de polvo tan sola, que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeras. Vemos después otro texto que dice, es un perro grande de color negro, azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Entonces este perro se llama Bobby. Acá vemos, por ejemplo, a una persona en el baño, ¿cierto? Y indicaciones que ponen cómo uno no debe estar en el baño, ni sentado de esta manera, ni echado, ni pescando, ni de esta manera, sino que en el baño hay que usarlo de esta manera. Y sigue siendo un texto. Acá vemos a un doctor, ¿cierto? O a un científico o a un profesor que dice, uno de los espectáculos más populares de las ciudades romanas era la lucha entre gladiadores. Los gladiadores eran esclavos, con frecuencia enemigos, capturados en el campo de batalla. Siempre combatían a muerte, pero aquellos que caían vencidos después de luchar con valor podían salvar su vida si el público lo solicitaba. Tenemos acá otro texto que dice, en Spanglish, el híbrido callejero de español e inglés constituye un grave peligro para la cultura hispana y para el avance de los hispanos en la corriente, vamos a verlo acá mejor, en la corriente hegemónica de la cultura estadounidense. Y por último veo acá un hombre que conversa, dice, hola, ¿está Ramiro? Diga, soy Juan, el de la clase del tío. Llamaba para ver qué deberes tenemos hoy. He estado malo y no he podido ir. Sí, soy yo, ¿quién eres? Y comienza a hacer un diálogo. Bueno, porque estos ejemplos son tipos de texto. Esa es la pregunta. Y para eso le voy a dar unos 30 segundos para que ustedes me puedan ver por qué estos son textos. O sea, ¿qué característica tienen que los hace ser textos? Para que lo pensemos, ¿ya? A partir de ahora, ya, 30 segundos para que pensemos, ¿por qué son tipos de texto?
Muy bien, ya pasaron los 30 segundos y ahí es una pregunta, una reflexión muy interesante que siempre lo hago a mis estudiantes. En este momento no lo podemos hacer en interactivo, pero es interesante la pregunta. ¿Por qué son textos? Texto es aquello en la cual hay una organización de palabras, ¿cierto? De oraciones, y de imágenes también, en la cual podría ser también, pero generalmente son palabras, ya sea escritas o ya sea en forma oral. Por eso yo también se lo leí, o sea, lo pueden ver ahí, pero también se lo leí, en la cual hay una organización con sentido. Es decir, si yo leo algo, se entiende. Entonces, cuando muchas palabras, oraciones, o las organiza de tal manera que dan un mensaje, tiene un sentido, se considera que es un texto, ya sea en forma oral, que yo lo puedo leer o hablar, o ya sea en forma escrita. Y acá hay tipo de texto, porque una parte vemos a un narrador que está narrando una historia, había una vez. Acá vemos un texto en el cual todo lo contrario nos está describiendo a este perro llamado Bobby, que sería otro tipo de texto más de tipo informativo, nos está informando sobre Bobby. Acá no está narrando, no está contando una historia, otro tipo de texto, texto narrativo, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo cómo uno debe sentarse en el baño. Texto instructivo, nos da instrucciones. Muy bien. Acá, por ejemplo, es un texto informativo porque acá el profesor está informando sobre los romanos. Acá está también hablando sobre una información, ¿cierto? Pero que más que todo un tipo de texto que va hacia el lado de lo que es el discurso, ¿cierto? Sobre todo el de convencer, que Spanish English es algo híbrido entre español e inglés y que puede causar graves peligros para la cultura hispana. Bueno, y acá tenemos otro tipo de texto que es tipo diálogo, que lo podríamos relacionar o con un tipo de texto dramático o con un tipo de texto de un cómic o una historieta. Va a depender de cómo está el texto. Así como está, parece un cómic, esto parece una historieta, como tal. Pero todos son textos, porque todo tiene sentido, porque ya sea incluso yo si lo veo, yo entiendo, yo ya entiendo, y sé que entiendo, porque hasta mi hija, yo lo he probado con mi hija de 3 años, y mi hija de 3 años sabe, o yo le dije, ¿qué hay acá? Y me dice, acá está diciendo de que la persona, porque dice la persona, la persona tiene que estar sentado bien, y no así. Hasta ella que tiene 3 años se da cuenta y logra captar el mensaje del emisor del que escribió, o en este caso dibujó o fotografió, o hizo este tipo de pictograma o dibujo para darnos un mensaje que tiene sentido y tiene sentido para todos. Entonces, todos esos son tipos de textos como tal. Ya. Ahora, algo que me parece que hablé con ustedes el año pasado cuando tuvimos las pocas clases presenciales que tuvimos, que fueron 2 semanas. Yo hablé sobre este tema, pero no sé si habrá quedado claro. También hice una grabación el año pasado sobre este tema, pero como no sé si quedó claro, obviamente lo vuelvo a repetir ahora. ¿Qué significa esto? Que los tipos de texto, yo tengo muchas maneras de poder diferenciar los tipos de texto. El currículo le gusta mucho diferenciarlo, y ahí uno lo ve en la base curricular, lo ve en el Ministerio de Educación, los textos que utiliza, tiende a diferenciarlo como textos literarios y textos no literarios. Es decir, la visión que tiene el ministerio es visualizar la diferencia entre tipo de texto, entre aquellos que son reales, ¿cierto? Versus los que son fantasía o lo que son ficción. O sea, la palabra correcta sería ficción. ¿Cuál sería la diferencia entre la ficción y la fantasía? Que obviamente la ficción tiene que ver con algo que el ser humano inventa, que ha sido creación humana, mientras que la fantasía, que también podría ser un tipo de ficción, la fantasía tiene que ver con lo extraordinario, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener un texto literario que sea ficción, como por ejemplo, que yo escriba sobre una familia que no existe, que yo le invento la familia, eso sería ficción, y sería un texto literario. Pero también sería un texto literario si yo escribo sobre Superman, escribo sobre Batman, escribo sobre Spider-Man, el Hombre Araña. También son textos literarios, ¿por qué? Porque es ficción. Y aunque también son fantasía, no todos los textos literarios son fantasía, pero sí es ficción porque es algo que yo he creado. La ficción tiene que ver con algo que yo inventé, que yo creé.
que yo he creado como escritor, como tal. Mientras que los textos no literarios es aquellos que no habla sobre algo que es inventado, sino que algo que es real. Cuando se habla de que algo que es real, hablamos de textos no literarios, ¿ya? Y entre ellos tenemos muchos. Por ejemplo, en el caso de los no literarios tenemos, por ejemplo, los textos informativos, las noticias cuando informamos sobre algo, por ejemplo. Y en los textos literarios tenemos aquello que es ficción, ¿cierto? Como es el caso de las leyendas y en el caso de los mitos. Que alguno por ahí me podría decir, ¿no te profesor, las leyendas no existen? O sea, las leyendas existen, pero lo que se habla dentro de la leyenda es algo creado por un conjunto de personas, ¿ya? Sobre algo real tal vez tenga una base real, pero sigue siendo algo creado, inventado. Bueno, eso lo veremos poco a poco cuando entremos a lo que es leyenda como tal, y mitos. Muy bien, entonces nos vamos a enfocar más en este momento en los textos literarios. Y ahí tenemos tres divisiones. Tenemos por un lado los textos narrativos, que como su propio nombre lo dice, narran una historia. Novela, cuento, leyenda, fábula, etcétera. Son textos narrativos porque narran una historia. Bueno, vamos allá de eso, pero ahí lo vamos a ver. Textos líricos, como yo les comentaba cuando hablamos, me parece que de los griegos y los romanos, eh, que, bueno, los griegos, los romanos lo vamos a ver esta semana, los griegos lo vimos la semana pasada, que obviamente el poeta usaba una lira, ¿cierto? Que es como un arpa pequeña, y mientras que recitaba un poema, tocaba la lira o la arpa. Entonces de ahí salen que estos tipos de textos que son con rima, sean textos líricos, y que además su función no está en narrar una historia, sino su función está en mostrar un sentimiento. Y ahí tenemos la elegía, el poema, la oda, las canciones, ¿ya? Y no vamos a enfatizar nosotros en el poema cuando lleguemos a su debido momento. Por último tenemos el drama, que es algo que vamos a estudiar hoy, no hoy, este año en cuarto básico, porque es un objetivo que recién aparece en cuarto básico y acá no se lo van a seguir viendo hasta cuarto medio, que es el drama, que ahí están las tragedias, las comedias, el, el entremés, todo lo que tenga que ver con escritos que van a ser después pasados a ser obras teatrales de la mayoría de los casos. ¿Ya? Son escritos que pasan después a ser obras teatrales. Bueno, este es el famoso texto dramático. Pero hoy día nos vamos a enfocar solamente en el primero, la narración, que si se dan cuenta es la misma imagen que yo le había puesto aquí, esta de acá. Bueno, ahora la vemos acá. Y le voy a dar 30 segundos para que me puedan decir por qué este texto es un texto narrativo. ¿Cuál será la esencia de los textos narrativos, de la narración? Porque yo podría decir que también cuando leo un poema, o el mismo escritor, el poeta, cuando escribe, ¿cierto? Un poema, también está narrando una historia, puede ser que sí. En el drama, también, si uno ve una obra teatral, por ejemplo, también hay una historia que se está narrando de cierta manera. Pero ¿cuál será la diferencia para que estos sean llamados textos narrativos? ¿Mm? Para eso le vamos a dar 30 segundos para que lo piensen. A partir de ahora. Muy bien. Pasaron los 30 segundos, solamente era porque lo piensen, no era para escribir, por eso le di poco tiempo, 30 segundos solamente. ¿Por qué se llamarán narrativos, textos narrativos que tienen que ver con la narración? Tal vez alguno de ustedes me habrá dicho, profesor, es que tiene que ver con la narración. Sí, es cierto, tiene que ver con la narración. Pero todavía sigue siendo muy poco si nos quedamos solamente que los textos narrativos narran. Son textos que tienen que ver con la narración, es decir, contar algo. Porque como les digo, hasta cuando un periodista nos cuenta qué pasó de un choque, por ejemplo, o de un asalto, o cierto, un robo, etcétera, etcétera,
eh, también nos está contando una historia real tal vez. Y ahí tendríamos una diferencia entre texto literario, que sería algo ficticio, algo creado, de un texto no literario, que es algo que es real. Pero ¿cómo yo puedo decir que esta es una narración y no un drama, un texto dramático, por ejemplo, o una noticia? ¿Cómo yo lo puedo diferenciar? Bueno, lo primero, como algunos tal vez por ahí lo ha dicho, es que obviamente los textos narrativos son, como son parte de los textos literarios, es decir, son textos que son inventados, son ficción. No existen los personajes, o tal vez pueden ser basados en algunos personajes reales, pero se le cambia algunas cosas, lo que lo hace ser un texto literario. Bueno, sí, eso es cierto, es algo que es ficción. Y lo segundo es que siempre el que tiene el mayor protagonismo, el que sale más hablando en los textos narrativos, es justamente el narrador. Ya, que después, obviamente, sobre todo en primero medio, que es muy interesante en primero medio, falta mucho a ustedes, todavía unos, bueno, más los 4 años que faltan, más el año, prácticamente faltan 5 años, prácticamente, para que puedan profundizar en la figura del narrador. Pero yo les puedo decir, anticipándome un poco a estos 5 años, que acá el que más habla, el que más habla es el narrador, el que cuenta la historia. Es el que más, es lo que más resalta, el que cuenta la historia. Había una vez una mota de polvo tan sola que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre. Y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeras. ¿Quién? Sí, usted podría decir, había una vez una mota. Sí, el protagonista de la historia sería una mota. Sí, pero ¿quién es el que cuenta? ¿La mota cuenta su historia? Que también podría ser un narrador dentro de la historia, sí. Pero si se dan cuenta, hay alguien que está contando una historia, que en este momento es este narrador omnipresente, omnisciente, un narrador que sabe lo que está pasando. Eh, no sabemos quién es, pero sabemos que es el narrador. Es el que cuenta una historia. Se nota que está contando una historia. Muy bien. Elementos de la narración, por tanto, está el narrador sobre todo, es el personaje que nos cuenta lo que está sucediendo, que puede ser omnisciente, es decir, lo sabe todo, puede estar en primera persona, dice, yo lo viví, yo les voy a contar. En el caso de los 300 pasa eso, en la película Los 300, por ejemplo, es el narrador, cuenta la historia y también después dice que es alguien que vivió la historia. Y obviamente puede ser un testigo que vio lo que pasó y nos cuenta una historia. Y ese testigo no sabe todas las cosas, solamente sabe lo que vio. Más el narrador omnisciente, él lo sabe todo y puede llegar incluso a saber hasta lo que piensan los personajes. Bueno, tenemos después los personajes, que son las entidades sobre las que recae la acción y los que experimenta la trama que se narra, que puede ser el protagonista, ¿cierto? En este caso era la mota el protagonista. Puede haber un antagonista que es como el que le hace la contra, ¿cierto? El malo de la película. Y personajes secundarios. Siempre hay una acción, ¿cierto? Un texto narrativo tiene que contar una historia, por algo es narrativo. Y esta puede contar sus tramas o su historia, cuando son cuentos largos o novelas, ya nos cuentan una historia más larga, y con más personajes y con más conflictos. Siempre ocurre en un tiempo y un espacio. Había una vez. ¿Cuándo pasó esto? Una vez. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿En un castillo? ¿En un bosque? Las acciones que protagonizan los personajes se enmarcan en un tiempo y espacio concreto. Por ejemplo, en el Madrid de los años 80 había una vez, en ese año había un personaje, etcétera, etcétera. Ejemplo. Ya, muy bien. Y lo que también tenemos que recordar es la estructura de la narración, ¿cierto? Que tiene siempre una situación inicial, que sería el inicio, ¿cierto? Donde se va a introducir a los personajes, se va a hablar de los personajes, dónde ocurre la historia, dónde y cuándo. Después un desarrollo que sería el nudo, es decir, donde hay una problemática. Yo le decía, siempre en los cuentos, por ejemplo, que es un tipo de texto narrativo, siempre en los cuentos hay un suceso, un hecho, un problema que ocurre, que al final, en la situación final, al final, se espera que haya un desenlace, se espera que haya una solución al problema.
¿ya? Presentan las consecuencias de las acciones o soluciones al problema. Entonces siempre toda estructura de una narración, sobre todo de un cuento, tiene un inicio donde se presenta personajes, se presenta el ambiente, el lugar, se presenta el tiempo y después en el desarrollo aparece el problema en el cual al final se tiene que solucionar, en el desenlace se soluciona el problema. Muy bien. Reflexionemos sobre eso. ¿Cuál es la estructura de un cuento? Había una vez un duende que pensaba irse al país de las maravillas en moto, pero no tenía moto, así que iba a tener que ir a pie. Comenzó a caminar, pero para no perderse, decidió caminar en círculos y nunca, ahí no se ve, y nunca llegó. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la estructura? ¿Cuál sería el inicio? ¿Cuál sería el desarrollo? ¿Y cuál sería el cierre? Para que piensen en eso, a partir de ahora 30 segundos, ya. Pensemos en el inicio, desarrollo y cierre de este texto tan corto. Muy bien. Pasaron los 30 segundos y si todavía no se le ocurrió nada, pueden ponerle pausa. Esta vez no se me olvidó ponerle el signo de pausa para que se pongan a pensar y vamos a corroborar si es que lo que pensaron era correcto. Y si no pensaron nada, pongan pausa al video para que piensen en algo y después ponen play para seguir con la clase. Ya, pensemos que ya todos pensaron. A ver, veamos, ¿cuál sería el inicio, el comienzo de esta historia pequeña? Que había una vez un duende que pensaba irse al País de las Maravillas en moto, pero no tenía moto, así que iba a tener que ir a pie. Comenzó a caminar, pero para no perderse decidió caminar en círculos y nunca llegó. Muy bien. A ver, el comienzo, ¿cuál sería el comienzo? Bueno, el inicio sería o principio o inicio, comienzo, ¿cierto? Miren cómo está acá, comienzo, principio, inicio, puede ser cualquier. ¿Cuándo ocurre? Yo le decía, siempre se presentan a los personajes, siempre se presenta el tiempo, cuándo ocurrió y dónde. Entonces, vamos a ver hasta dónde dice esa parte. Había una vez un duende que pensaba irse al país de las maravillas en moto. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió? Había una vez, no se sabe cuándo, había una vez. Ahí ocurrió una vez. Donde un duende que pensaba irse en el país de las maravillas en moto. Bueno, acá no nos dice dónde vivía este duende, porque si dan cuenta es un texto demasiado corto. Sin embargo, uno podría decir que no se sabe dónde, pero se sabe a dónde quiere ir, que es al País de las Maravillas, ¿cierto? Y que no está en el país. Lo que sabemos es que no está en el País de las Maravillas. Eso es lo que sabemos. No sabemos si está en un parque, si está en un palacio, si está en una ciudad, si está en un edificio, en una casa, si está en la playa. No sabemos. Lo que sabemos es que no está en el País de las Maravillas. ¿Por qué sabemos que no está en el País de las Maravillas? Porque quiere ir ahí, porque pensaba irse al País de las Maravillas en moto. Si fija que no está ahí, porque si no, no pensaría ir si ya está, obviamente. Ya. Entonces ya sabemos cuándo ocurre, una vez, sabemos dónde ocurre, ocurre en un lugar que no es el País de las Maravillas, y quién es el personaje, en este caso uno solo, porque el texto es muy corto, es un duende, muy bien, es un duende. Entonces, hasta ahí sería el inicio. Y ojo con esto, porque acá tenemos un punto. Y este punto es muy importante, porque cuando vemos un punto, ya sea en este caso un punto seguido, y digo que es un punto seguido porque a continuación hay otra palabra. Este sería un punto aparte, porque después hay un espacio para llegar al siguiente párrafo, ¿ya? Y eso nos separa en dos párrafos, ¿cierto? El primer párrafo porque hay un punto aparte y el siguiente párrafo que tiene punto final. Muy bien. Entonces, lo que viene a continuación, hasta ahí sería primero el inicio, y lo que viene a continuación podría ser el desarrollo, el nudo, el problema.
Veamos, ¿cuál es el problema? Es la parte más importante y la más larga. Existe un problema y acontecimientos o hechos. Veamos. Pero no tenía moto, así que iba a tener que ir a pie. ¿Ya? Entonces, vemos que ¿cuál es la problemática? Voy a dar 20 segundos para que me digan cuál es la problemática. A cuenta de ahora, 1, 2, 3. Muy bien, yo sé que varios ya lo pensaron, porque hasta ahí no hemos escrito nada, ¿cierto? Solamente estamos pensando. Sí, exactamente, para los que dijeron, la problemática es que quería irse al País de la Maravilla, pero no tenía moto. Porque él quería ir en moto, ese es el tema. Y como no tenía moto, su solución que pensó es tener que irse a pie. Entonces la problemática es que no tiene cómo irse al País de la Maravilla, porque no tiene vehículo para irse, no tiene moto, así que va a tener que irse a pie. ¿Y cuál será al final la solución? Que a veces no hay solución en todo caso. Ya, veamos. Final, desenlace, última parte, la más corta que termina la historia, concluye, o donde concluye la historia. Bueno, comenzó a caminar, pero para no perderse, decidió caminar en círculo. Hasta ahí es lo que está haciendo, ¿cierto? No tiene cómo llegar a ese lugar, va a ir caminando y lo hace en círculos. ¿Y cuál sería, y acá tenemos otro punto, punto seguido, cuál sería el desenlace? Que y no se ve, ¿cierto? Y nunca llegó. Tararara. Nunca llegó. Ese es el desenlace. El desenlace que nunca llega. Esto sería el final. Muy bien. Entonces, si dan cuenta, es un texto muy corto, pero nos sirve para poder demostrar eh, cuál es la estructura de un cuento. ¿Cierto? Esa es la estructura, inicio, desarrollo y desenlace. Muy bien. Es así que llegamos al objetivo de nuestra clase de hoy. Nuestro objetivo de la clase de hoy es desarrollar la comprensión lectora extrayendo información explícita e información implícita. Yo sé que ahí no se ve muy bien, así que lo voy a poner así para que ahí se ve mejor, me parece. Ya, esto hay que escribirlo, así que le vamos a dar un minuto para que escriban eso en el cuaderno. Ya, eso hay que escribir, objetivo de la clase. A partir de ahora un minuto para que puedan escribir en el cuaderno ahora ya. Obviamente no se olviden de la fecha, que sería lunes 15. Fecha lunes 15 y hay que escribir objetivo de la clase en el cuaderno de lenguaje, cuaderno rojo si que lo tienen, forro rojo. Sería desarrollar la comprensión lectora extrayendo información explícita e implícita. Eso hay que escribirlo. Bueno, mientras van terminando de escribir, entonces vamos a profundizar un poco en este objetivo. Desarrollar la comprensión lectora. Yo siempre les pongo desarrollar la comprensión lectora en la mayoría del objetivo del lenguaje, porque yo no puedo poner comprender un texto porque eso cuesta, no es tan fácil. Esto es un camino que a veces puede durar años, sino décadas, mucho tiempo, ¿cierto? Cuando hablo de décadas, hablo de años de 10 años, ¿cierto? Esas son las décadas. Por eso siempre pongo desarrollar la comprensión lectora. Ya, ¿cuál es la estrategia en este caso que vamos a utilizar para desarrollar la comprensión lectora? Va a ser extrayendo información, extraer es sacar, sacando información del texto, ¿ya? Y cuando sacamos información del texto nos vamos a encontrar con dos tipos de extracción. Algunas que son muy fáciles de sacar y hay extracción y hay forma de sacar información del texto que cuesta más, ¿ya? La que es más fácil le vamos a llamar información explícita. Es fácil sacar la información del texto. Y la que cuesta extraer, la que cuesta sacar, le vamos a llamar información implícita, ¿ya? Esa va a ser la diferencia entre estas dos. Pero vamos a usar esta estrategia, ¿ya? Esa forma vamos a buscar estrategias para poder extraer la información explícita e implícita, porque en sí extraer no es una estrategia, pero sí es nuestro objetivo que tenemos que lograr y para ello tenemos que extraer información.
Vamos a ver cómo lo hacemos. Ya, veamos. Vamos a ver ahora si lo puedo agrandar. Entonces, para poder lograr, tenemos que tener claro entonces que es una información explícita. Ya, en una información explícita, las ideas que el autor comunica de una forma directa y clara en un texto escrito. Es algo directo, el texto lo dice. Por ejemplo, eh, Napoleón tenía un caballo blanco. Entonces, si yo, esa información que es totalmente, es como lo dije, ¿cierto? Directo. Napoleón tenía un caballo blanco. Si yo le pregunto, ¿de qué color era el caballo de Napoleón? Pues era blanco. Esa es una información explícita. No cuesta sacarlo porque está ahí, literal, está en el texto. Napoleón tenía un caballo blanco. ¿De qué color era el caballo de Napoleón? Blanco. Debes encontrarla en el mismo texto y directamente. No es difícil sacarlo, está ahí. Hay que localizar solamente y sacarlo. Ejemplo, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Si yo les pregunto, ¿por qué lloraba la niña? Si ustedes me saben responder fácilmente, ¿cierto? Porque su muñeca se rompió. Está aquí, está explícito. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para sacar información explícita? Volver al texto, ¿cierto? Primero preguntaste, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando por qué lloraba la niña. Entonces yo busco en la información, la niña lloraba porque, ahí me lo dice, su muñeca se rompió. Entonces, esa sería la estrategia. Esa muñeca se la regaló su abuelita. ¿Quién le regaló la muñeca a la niña? Vamos al texto. Dicen, ¿quién? O sea, tenemos que ver una persona. Veamos. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Entonces la respuesta es su abuelita. Entonces es una información explícita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. Si yo les pregunto, vuelvo a leerlo, su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. Si les pregunto, ¿por qué no aceptó la niña la muñeca nueva de su mamá, que su mamá le había regalado, que le trajo? La respuesta está ahí mismo, ¿cierto? Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. ¿Por qué? Porque solo quería su muñeca rota. Por eso no aceptó la otra, porque quería su muñeca rota. Entonces, si se dan cuenta, esa es una información explícita que si yo ubico que es una información explícita, la forma de poder extraer esa información es yendo al texto, buscando justamente la parte que habla de eso. La primera buscaba lloraba, ¿cierto? Porque preguntaba por qué lloraba, que era porque se rompió su muñeca. La muñeca se la regaló su abuelita. ¿Quién le regaló la muñeca? Entonces busco quién le regaló. Regaló su abuelita. Su mamá le trajo un regalo, una muñeca nueva, pero la niña no la quiso. Solo quería su muñeca nueva, su muñeca rota. ¿Por qué no quiso la muñeca nueva? Busco entonces, no la quiso, porque dice, ¿por qué no la quiso? No la quiso, solo quería su muñeca nueva, su muñeca rota. Muy bien, si dan cuenta, si me preguntan, por ejemplo, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Caballo. Entonces yo busco caballo y veo su característica que es blanco. Si me preguntan, le vuelvo a repetir, si yo me pregunta por qué está llorando, busco la parte donde se lloraba y ahí veo por qué, porque se rompió su muñeca. ¿Quién le regaló? Busco, regaló su abuelita. ¿Por qué no lo quiso? Busco, no la quiso, solo quería su muñeca rota. Si das cuenta, esa es la estrategia para información explícita. Muy bien. La información implícita es un poco más complejo, cuesta más, y por eso yo le mostraba, me parece, alcancé, me acuerdo que dibujé en la pizarra, me acuerdo, y después se lo mostré por video el año pasado, pero por eso estamos repasando ahora este personaje, que para poder extraer la información ya no es tan fácil. Es como ahora que vemos a la PDI, vemos a los carabineros, cuando hay un delito, ¿cierto? Hay un asesinato, un robo, no sé. Los carabineros, los investigadores, la PDI tienen que hacer lo que hace este caballero, ¿cierto? Estar con una lupa y buscando las pistas. Entonces,
así como las pistas de Blue, para el que ha visto por televisión, mi hija lo ve, que tiene 3 años, hay que buscar las pistas para llegar a la respuesta. No es tan fácil como en el primer caso. Entonces, cuando yo tengo que buscar las pistas que me den para poder lograr encontrar la respuesta a la pregunta, es porque es una información implícita. Una información implícita. Muy bien. Entonces, la idea es que el autor no comunica de forma directa, sino sugerida, o sea, da unas pistas. El texto no tendrá la información directamente, pero te dará pistas para encontrarla. Te dará pistas. No te lo dice directamente, como en el caso de la información explícita. En la información implícita no te lo dice directamente, pero te da pistas, exactamente. Te da sugerencias para poder llegar como a las pistas de Blue, si es que alguno lo ha visto. Yo no las conocía, yo las aprendí a ver las pistas de Blue por cable, por mi hija, que le encanta ver las pistas de Blue, entre otras cosas. Bueno, eso es. Entonces hay que buscar pistas, ¿ya? Y no es tan sencillo porque ya los autores en la parte de la lingüística lo dicen. Las pistas solamente me sirven si tengo algún conocimiento. Si yo veo esto, por ejemplo, y no tengo idea qué es eso, ustedes miren, ¿qué es eso? Exacto, son huellas de zapato. No son huellas de zapato, no son huellas de un pato, no son huellas de caballo, no son huellas de perro, son huellas de zapato. Si yo no tengo de anticipado, no tengo por antelación, no tengo antes ese conocimiento de que estos son huellas de zapato, por más que vea la pista, no me va a servir la pista. ¿Se dan cuenta? Que no solamente importa saber la pista, sino tener alguna idea sobre la pista. Entonces, y ahí es donde siempre se complica a los estudiantes que normalmente tienen muy poco mundo. En otras palabras, si usted no sale mucho de casa, bueno, ahora se entiende por la pandemia, ¿sí? ¿Entienden? Pero, por ejemplo, uno que no lee libros, que no le gusta la lectura, ¿cierto? Que no hace mundo, porque a veces uno no tiene necesariamente estar viajando. Uno puede hacer mundo leyendo, ¿ya? Yo no sé si le mostraba, ¿cierto? Yo le mostraba la otra vez que estaba leyendo este libro, ¿ya? Integrar evaluación formativa en la enseñanza, porque como soy profesor me gusta ilustrarme en la parte de educación. Cuando yo tenía esa edad me gustaba leer cuentos y después me gustaba leer novelas y me gustaba leer mucha literatura en el área de ficción sobre todo. Y eso genera que el mundo se amplíe, ¿cierto? Entonces uno aprende muchas cosas leyendo. Yo leyendo esto aprendo mucho sobre evaluación, por ejemplo. Leyendo matemática aprendo mucho sobre matemáticas. En otras palabras, investigando, leyendo, voy a tener más mundo, voy a tener más información y cuando se me encuentre una pista la voy a saber interpretar la pista. Porque como le digo, no basta solamente decir, acá está la pista. Porque si este caballero no sabe que estas son huellas de zapato, va a pensar que son huellas de elefante, son huellas de ratón. Entonces es importante esa mezcla entre la pista, pero también tener un conocimiento de la pista. Y eso solamente, estimados estudiantes, se logra leyendo. Leyendo varios libros, leyendo el diario, leyendo de todo. Muy bien. Entonces la información implícita, ¿cuál es el estado del ánimo de la niña? Entonces, el estado de ánimo de la niña no me lo dice, no dice la niña, su estado de ánimo era la tristeza, no me lo dice, pero yo sé que la niña estaba triste. Yo creo que ustedes también se dan cuenta que eh, esta niña estaba triste. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. Muy bien. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo está esta niña? Su ánimo, ¿cómo se siente? Yo creo que la gran mayoría me hubiese dicho esto, la niña está triste. El texto no dice la niña está triste, no está literal, no está escrito. Pero sin embargo yo sé que ustedes se dieron cuenta que la niña estaba triste. La pregunta es, ¿cómo lo supiste si no estaba escrito? ¿Mm? Bien, porque habían pistas. ¿Cuál era la pista? Porque estaba llorando. Esa es la pista. ¿Ves? Esa es una información implícita que tuve que mirar las huellas, las pistas, para saber por qué estaba triste. O sea, no por qué, saber que estaba triste.
¿Cómo supe que estaba triste? Porque estaba llorando. Esa era la pista. Muy bien. ¿Por qué no quiere otra muñeca? Ustedes me podrán decir porque su muñeca era muy especial. Dice el texto que su muñeca era muy especial. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso. Solo quería su muñeca rota. ¿Dice en algún momento que su muñeca era una muñeca especial? No, no lo dice. Sin embargo, ustedes se dieron cuenta, creo yo, que sí, que su muñeca era muy especial para ella. Pero ¿por qué se dieron cuenta si el texto no los dice? Ah, por las pistas. ¿Cómo lo supiste entonces? Porque se la regaló su abuela y debe tenerle harto cariño a la nana, a la abuela. Debe tener harto cariño. Por lo tanto, sí, era muy especial. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta entonces que la información implícita es algo que no está directamente en el texto, pero se puede inferir, acordémonos de esa palabra, inferir, deducir, a partir, llegar a una conclusión a partir de las pistas? Muy bien, entonces le vamos a dar para escribir estos 5 minutos, para escribir esta parte. Hasta acá hubiésemos terminado la clase de hoy día, cuando eran 45 minutos. Y casi exacto 45, pero sin embargo, como ahora son las clases 90, esta es la primera parte y a partir de ahora en adelante la segunda parte de la clase. Pero se le va a dar 5 minutos para que escriban lo que está ahí, ¿ya? Eso tiene que estar escrito en el cuaderno, ¿ya? A partir de ahora, por favor, 5 minutos para que escriban lo que está ahí a partir de ahora. Ya, escriban. Escriban en el cuaderno lo que está ahí. Escriban. Eso tiene que estar escrito en el cuaderno. Si quieren no le hagan cuadros, solamente si quieren pueden escribir información explícita, estos 2 párrafos, abajo información implícita, estos 2 párrafos. Pero eso tiene que estar escrito en el cuaderno. Escriban en el cuaderno, no hagan trampa. Ahora, si a alguien le cuesta escribir, le puede sacar pantallazo. Se puede hacer, obviamente, pantallazo, tomarle foto, grabar audio, ¿cierto? Grabar audio, lo que está escrito ahí, ¿cierto? Leerlo, ¿ya? No sé, pueden también dibujarlo, si a alguno le gusta su manera de hacerlo en el cuaderno es dibujándolo. Tal vez podrían poner información explícita, escribir un ejemplo de una y una información implícita, poner un ejemplo. También se los acepto. ¿Ya? Pero hay que escribir algo para que ustedes se acuerden de lo que es una información explícita y una información implícita, ¿ya? Por eso se les está dando estos 5 minutos para que escriban. Vamos. Escribiendo, escribiendo, vamos, no perdamos el tiempo, a escribir.
Queda un minuto. Ya, bueno, si usted no ha terminado porque todavía le cuesta, yo sé que han pasado un año completamente y las manos se ponen un poco más lentas, más débiles, los músculos, porque esto es un músculo también. Y obviamente, cuando los músculos están sin práctica, obviamente, pues cuesta hacerlo. Y hay que practicar, por eso le estoy exigiendo que escriban, porque el año pasado no se lo exigí porque obviamente entendíamos que la pandemia, ¿cierto? No, nadie estaba preparado para la pandemia, nadie, ni usted ni yo, nadie estaba preparado para la pandemia. El que dice que estaba preparado está mintiendo. Pero sin embargo ya ha pasado un año, así que algo debemos haber aprendido de todo esto. Y una de las cosas también en el área de educación es que también la vida sigue, hay que seguir, a pesar de que hemos perdido personas, ¿cierto? Yo también he perdido harta gente que quiero harto, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que el mundo cambie, ¿cierto? Hay que también poner de nuestra parte. Bueno, entonces, si a alguien le cuesta escribir todavía, no tiene el hábito de escribir, aunque ya están en cuarto básico, ya uno en cuarto básico debería escribir más rápido. Eh, bueno, si es que no puede, pone pausa el video para que escriba con tiempo, con tranquilidad, y apenas ya haya terminado de escribir en el cuaderno, pone play para seguir con la clase. ¿Bien? Muy bien. Entonces, información explícita, ya la habíamos dicho, la podemos reconocer a simple vista dentro del texto, es fácil de ubicar, ¿cierto? Está ahí mismo. Se almacena en nuestra memoria inmediata, no nos cuesta recordarla después de la primera lectura, es fácil de recordar. De hecho, que en una prueba, si yo les pregunta de información explícita, es fácil. ¿De qué color es el cabello blanco de Napoleón? Incluso ni siquiera tienen que borrar, se acuerdan que es blanco, ¿cierto? Es más fácil para la memoria captar, ¿cierto? El mensaje, ya es más fácil. Aunque yo siempre recomiendo que puede leer un texto, por más que sea una información explícita, volver al texto, ¿cierto? Y poder subrayar donde está la respuesta, porque la memoria también es frágil, como tal. Información implícita se desprende o infiere. Acuérdense que esta palabra ya del año pasado lo estamos utilizando y supongo que con su profesora de primero o segundo lo habrán utilizado también. Inferir, concluir, llegar a una conclusión, se infiere, ya se desprende o infiere de información explícita del texto. Es decir, hay que extraer el mensaje a través de una pista, ¿cierto? Como tal. Y ya les había dicho que esta pista, si yo no tengo conocimiento sobre el tema, no lo voy a poder deducir, no voy a poder inferir la respuesta. La podemos inferir a través del uso de marcas textuales presentes en cada uno de los textos. Marcas textuales es lo que sería esto, marcas textuales. Estas son marcas, ¿cierto? Son pistas, son marcas de pie, ¿cierto? Son marcas de pie. Pero nosotros no vemos pistas de pies, ¿cierto? Marcas de pies ahí pisando, pero sí vemos marcas, pero no de pies, sino marcas de textuales, es decir, de textos, ¿cierto? Marcas de palabras o oraciones o frases que están dentro del texto que me sirven para poder lograr deducir, para poder lograr inferir lo que dice el texto, lo que me están preguntando para extraer esa información. Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a nuestro primer texto de esta segunda parte. Ya acuérdense que son 90 minutos. Ya pasaron los primeros 45, que sería una clase. Esta sería la segunda clase. Yo pude haber separado en dos clases también, pero obviamente la logística que viene de por medio de hacer una clase, después tener que grabar otra clase, de tener que editar, de tener que mandar al YouTube, de tener que mandar al carro, es mucha pega, ¿cierto? Mucho trabajo que hacer
y se pierde también la relación de la clase porque si se dan cuenta va unido. Entonces, para no perder, prefiero hacerlo dos en uno. Como tal, de 90 minutos, para darle mayor provecho y no perder la hilación de lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este texto que se llama La Cazuela. La cazuela en Chile, la cazuela es en Chile un plato típico elaborado con una presa de carne o de pollo, más verduras variadas como zanahoria, porotos verdes, zapallo, choclo y papas. Para que quede más rica se le añade arroz o chuchoca. Punto aparte. Significa que hay un párrafo. Lo que continúa es el siguiente párrafo, por el punto aparte. Doña Cecilia, la mamá de Pepe y de Byron, la hace casi todas las semanas. Los días sábados, pues los domingos comen empanadas. Nunca los lunes. Ese día preparan porotos o lentejas. Doña Cecilia va a la feria los jueves y don José, su marido, compra la carne el viernes antes de volver a casa. A veces me invitan a almorzar el día que tienen cazuela. Muy bien, punto aparte. Ahí no se ve bien, ¿cierto? Ahí se ve mejor. Muy bien. Entonces, ese es un texto de 2 párrafos solamente. Por lo tanto, y voy a ir viendo lo que vamos a hacer en otra clase que tiene que ver con la inferencia y ideas. Es justamente que cada párrafo es una idea. Diga acá hay 2 ideas importantes. Cada uno. Y una puede estar subordinada, puede ser que una sea más importante que la otra. Ojo con eso. Ya, veamos. ¿Cuál de estos ingredientes no lleva la típica cazuela? Mira, la cazuela lleva varios ingredientes que yo acabo de nombrar. Ya estamos viendo solamente, vamos a localizar la información dentro del texto porque estos son ejemplos de información explícita que está en el texto. ¿Cuál de esos no lleva la cazuela? ¿Papa? ¿Acelga? ¿Choclo o zanahoria? Si quieren pueden escribirlo, pueden agarrar una hoja aparte si quieren, o la misma hoja de cuaderno, y poner las 4 alternativas que están escritas ahí. Papa, acelga, choclo y zanahoria. Muy bien, entonces alguno ya me dice, profesor, ya sé cuál es. Vamos a dar 30 segundos para que lo puedan revisar y me pueden decir cuál no. Miren esto, no lleva la típica cazuela. Muy bien. Voy a ver si lo hago más grande para que lo puedan ver, porque yo sé que varios lo hacen en celular y realmente se ve muy pequeño el celular. Ya. ¿Cuál no lleva de esos que ya dijimos? Papa, acelga, choclo o zanahoria. ¿Cuál no lleva? Vamos, 30 segundos a partir de ahora. Muy bien, ya. Veamos entonces, vamos a ver si... Veamos acá, vamos a... ¿También la vida? Vamos a ver el aquí. Veamos. La cazuela es en Chile un plato típico elaborado con la presa de carne de pollo. Ya. Lleva una presa de carne o de pollo, más verduras variadas, ¿cierto? Como son zanahoria, poroto verde, zapallo, choclo y papa. Y se le puede añadir arroz o chuchoca. Muy bien. Ya, de esas, ¿cuál no lleva? Acuérdense que era papa, acelga, choclo y zanahoria. Papa, papa está aquí, sí lleva papa, por lo tanto papa sí lleva. Papa lleva. Choclo, ay, perdón. Choclo, está acá choclo, por lo tanto choclo sí lleva choclo. Zanahoria, ay, perdón, me voy al otro. Zanahoria lleva zanahoria, por lo tanto, ¿cuál no lleva?
acelga. Esa no lleva. Esa no lleva. Entonces la respuesta correcta sería la que no lleva es acelga. Don José compra la carne el día. ¿Qué día compra la carne? No, a ver, veamos. Si quieren lo pueden anotar. ¿Lo compra el lunes? ¿Lo compra el jueves? ¿Lo compra el viernes? ¿O lo compra el domingo? ¿Ya? Muy bien. Lunes, jueves, viernes o domingo. Ya. Le voy a dar 30 segundos a partir de ahora para que me encuentren la respuesta. ¿Qué día compra? Si es que no se dieron cuenta, que don José compra la carne, ¿qué día? Muy bien. Entonces, había las opciones, ¿cierto? Don José compra la carne el lunes, el jueves, el viernes o el domingo. Veamos, vos. Veamos, doña Cecilia, la mamá de Pepe y Byron, la hace casi toda la semana los días sábados. Pues los domingos come empanada. Nunca los lunes. Ese día preparan porotos o lentejas. Doña Cecilia va a la feria los jueves y don José, su marido, compra la carne el viernes. Compra la carne el viernes. Compra la carne el viernes. Por lo tanto, respuesta correcta. Don José compra la carne el día viernes. Si me marcaron el viernes, excelente. Pueden, son en la parte de información explícita. Muy bien. ¿Qué hace la mamá de Byron los jueves? Ya, ojo. Si acá dice, ¿qué hace la mamá de Byron los jueves? ¿Qué hace la mamá de Byron los jueves? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué hace el jueves? Tenemos que volver al texto, ¿ya? Veamos ahí que hay varias opciones, como es prepara empanada, los jueves hará empanada, cocina cazuela, hace la cazuela del jueves, prepara porotos o lentejas, o va a la feria. Veamos, ¿qué hará? 30 segundos para saber qué hace los jueves. A partir de ahora, ya, 30 segundos. Si voy muy rápido, te ponen pausa el video, ¿ya? Porque igual, si no se me va a ir el tiempo. ¿Ya? Muy bien, entonces, como le había dicho, hay que poner pausa en el video si es que todavía no encuentran la respuesta. Tal vez la otra tampoco la encontraron y dice, profesor, que muy rápido. Sí, es que estoy con los tiempos acotados. Entonces, si no, a mí me gustaría hacerlo más largo, sí. Pero bueno, no se puede, hay que sacarle provecho. Entonces, sacándole provecho a la tecnología, usted puede poner pausa y en su tiempo, si usted ve que se va a demorar más, se demora más para llegar a la respuesta. Y recién cuando logran marcar la respuesta correcta, eh, vuelven, vuelven al texto, ¿cierto? Marcan la respuesta y después cotejan conmigo. Ya, entonces, ¿qué hace la mamá de Byron los jueves? Prepara la empanada, cocina una rica cazuela, prepara porotos o lentejas o va a la feria. Veamos qué marcarlo. Bueno, doña Cecilia va a la feria los jueves. Entonces, doña Cecilia va a la feria los jueves. Entonces, ¿qué hace los jueves? Va a la feria. Respuesta correcta. Si lo hicieron excelente, son muy buenos en comprensión lectora. Excelente trabajo. ¿Ya? Y este es un trabajo que yo hago en cuarto básico. ¿Ya? Las guías que estoy trabajando son las mismas que trabajé todas las veces que hago cuarto básico, que son hartas veces. Hemos trabajado comprensión lectora en la información explícita. Muy bien, felicitaciones. Veamos. Ahora vamos a hacer
ejercitar la inferencia, es decir, sacar información implícita. Información implícita. Con estos textos, no hay que escribirlos ni marcarlos en el cuaderno. No se lo estoy pidiendo, solamente hay que trabajarlo. Yo les voy a decir cuándo se escribe. Ahora, si ustedes se escribe todo lo que está en el video, lo puede hacer, no hay problema. Pero no se lo voy a exigir. Sí, hay partes que tienen el símbolo de escritura, que significa que hay que escribirlo. Acá cuando está el símbolo de reloj, significa el tiempo para pensar o marcar. ¿Ya? Muy bien. Veamos el primer texto donde vamos a sacar inferencia. Como ya era habitual, Agustín se despertó tarde y salió de la casa. 15 minutos atrasado. No había alcanzado a amarrarse los zapatos y menos a tomar desayuno. Nuevamente llegaría al colegio después de que hubiera sonado la campana. De repente, al llegar a la esquina, Agustín escuchó su nombre. Era su papá, que corría a dejarle su almuerzo. Vuelvo a repetirlo. Como ya era habitual, Agustín se despertó tarde y salió de la casa 15 minutos atrasado. No había alcanzado a amarrarse los zapatos y menos a tomar desayuno. Nuevamente llegaría al colegio después de que hubiera sonado la campana. De repente, al llegar a la esquina, Agustín escuchó su nombre. Era su papá, que corría a dejarle su almuerzo. Bueno, acá vamos a inferir. ¿Qué puedes inferir del texto? ¿Qué podemos sacar? Mediante pistas, ¿cierto? ¿Qué se puede inferir mediante el texto? ¿Agustín es muy nervioso? ¿Agustín es perezoso y olvidadizo? C. ¿Agustín está en quinto año básico? O D. ¿Agustín es muy puntual? Ya, para eso le vamos a dar un minuto específicamente porque está más compleja. A partir de ahora, ya, un minuto para que me digan cuál es la respuesta correcta. Lo voy a hacer más grande tal vez, ahí no se ve bien. Ya, pasó un minuto. Le vuelvo a decir, si usted todavía no logró saber cuál es la respuesta correcta, siga poniéndole pausa al video y cuando ya haya logrado convencerse con una pregunta, una de las alternativas, ya obviamente tiene que justificar por qué marcó esa, pone play y ahí vemos si era la correcta. Ya, veamos. Vamos a partir de nuevo. Como ya era habitual, Agustín se despertó tarde y salió de la casa 15 minutos atrasado, o sea, está llegando tarde. No había alcanzado a amarrarse los zapatos y menos a tomar desayuno. Nuevamente llegaría al colegio después de que hubiera sonado la campana. O sea que esto no era la primera vez, sino que ya había varias veces que lo hacía. De repente, al llegar a la esquina, Agustín escuchó su nombre. Agustín, Agustín. Era su papá, que corría a dejarle su almuerzo. Muy bien, veamos. Aquí hay que inferirlo. ¿Podrá ser Agustín es muy puntual? Nada que ver, pues. Si dice que nuevamente llegaría al colegio después que hubiera sonado la campana. O sea, llegaba tarde. Entonces, esta de aquí no puede ser. Agustín está en quinto año básico. ¿Hay algún indicio que me dice que este es quinto básico? ¿O que es cuarto, tercero? No hay nada. Este podría ser un niño muy pequeño, como podría ser incluso un adolescente, podría ser un niño de 16, 17 años, incluso de cuarto medio, por ejemplo. No hay ningún indicio, ninguna pista que me diga que solamente llegan atrasados las personas mayores. Bueno, algunos podrían decir profesores que si fuera muy pequeño, él no se atrasa porque la mamá o el papá lo lleva a la escuela o al liceo. Sí, podría ser una solución. Pero sí, podríamos decir que se podría inferir de que Agustín no es tan pequeño, porque va solo al colegio.
pero podríamos decir que es de quinto año, ¿podríamos decir eso? Porque también podría ser de primero medio, por ejemplo. Puede ser como mi hija que es de segundo medio, por ejemplo. No podemos inferirlo. No hay ninguna pista que me hable de ello. Agustín es muy nervioso. Yo sé que muchos marcan esta, porque esta pregunta ya lo he hecho con otros cuartos básicos en otros años. Y muchos me marcan Agustín es muy nervioso. Y me dice, sí, profesor, porque cuando uno llega tarde a algún lugar, uno se pone nervioso. No siempre. Yo he conocido alumnos que llegan media hora tarde y como si nada. Hay personas que no están ni ahí con llegar, no están ni ahí con ser puntuales. Ya, pero ya sea ese el caso, ¿hay alguna pista que me pueda decir que está nervioso? Sabemos que es impuntual, ¿cierto? Que llega tarde, eso lo vemos. Pero ¿habrá alguna pista de que está nervioso? No hay nada que diga que se le caen las cosas. Alguno podría decir, profesor, que Agustín está tan nervioso y por eso se olvidó hasta el almuerzo. Podría ser, ¿ah? Se podría ser, pero no necesariamente. No hay nada que me lo explique. Y la última, Agustín es perezoso y olvidadizo. El olvidadizo es fácil sacarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dejó el almuerzo olvidadizo, ¿ya? ¿Y por qué podemos sacar que Agustín es perezoso? ¿Qué podría decirme que por qué es perezoso Agustín? ¿Mm? Porque, ¿por qué está llegando tarde? Porque yo sé, cualquier persona me puede decir que uno puede llegar tarde, cualquier persona puede llegar tarde. Yo me acuerdo una vez en mi vida llegué tarde, no me gusta, yo soy muy puntual, ¿ah? Tengo un tema con la puntualidad. Sin embargo, una vez llegué tarde, pero no por eso significa que soy impuntual, ¿cierto? Pero si una persona llega tarde siempre, ¿por qué será? Y aparte estamos hablando de un niño, ¿cierto? Que no se supone que no está trabajando de noche o que tenga mala noche, pero sí podría ser que es una persona que justamente le cueste levantarse temprano, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la pereza. Ya veamos que la pereza significa justamente el desgano, el no querer hacer nada. Tal vez se demora mucho en levantarse, ¿cierto? Le cuesta el levantarse, es perezoso. Entonces la respuesta correcta sería justamente la B. Agustín es perezoso y olvidadizo. Ojo, miren cómo lo hemos sacado. Hemos tenido que ir viendo cuál me sirve más, cuál tiene pistas y cuál no tiene. Acá la pista sería justamente de olvidadizo que deja su almuerzo. Y lo otro es que llega siempre, nuevamente llegaría al colegio tarde, ¿cierto? 15 minutos después, tal vez, después de que suene la campana. ¿Y eso por qué será? Bueno, la mejor opción es que sea perezoso, ¿cierto? Porque es algo constante. La gente llega tarde por pereza más que todo. No llega tarde porque, a menos que esté trabajando, pero se supone que si ese es un estudiante, pues no trabaja. Muy bien. Veamos el siguiente texto. Antes de que llegaran sus padres a visitarla, Pepita anotó lo que debía hacer para tener todo listo a la hora indicada. Comprar la comida, asear el departamento, planchar las sábanas, hacer la cama para los invitados, poner la mesa y envolver los regalos. Sinceramente creía que no iba a alcanzar a tenerlo todo preparado. Muy bien, vuelvo a leerlo. Antes de que llegara a sus padres a visitarla, Pepita anotó lo que debía hacer para tenerlo todo listo a la hora indicada. Comprar la comida, dijo, voy a anotar, comprar la comida. Asear el departamento, planchar las sábanas, hacer la cama para los invitados, ¿cierto? Poner la mesa y envolver los regalos. Envolver los regalos. Sinceramente creía que no iba a alcanzar a tenerlo todo preparado. Muy bien. Inferir esas dos preguntas, por lo tanto vamos a dar 2 minutos. ¿Qué puedes inferir de este texto y qué iban a celebrar Pepita y sus padres? Inferencia, porque hay que sacar con las pistas, no está literalmente. A partir de ahora, ya, 2 minutos, para que puedan marcar la respuesta correcta. Marcar o escribir en el cuaderno, si desean, o tenerlo en la mente. ¿Ya? 2 minutos.
Acuérdense que para sacar la información tienen que ver las pistas. Las pistas de Blue. Resolvimos pistas de Blue. Muy bien. Se cumplieron los 2 minutos, incluso un poco más. Si no terminaste de escribir, o sea, no te estoy pidiendo que escribas, de marcar o ver cuál es mi alternativa correcta, tanto en la A como en la B, te recomiendo que pongas pausa y después que hayas puesto tu respuesta correctamente, pones play para ver y cotejar si estabas en lo correcto, ¿ya? No hacer trampa, les pido por favor no hacer trampa, porque como le decía, el que tiene que aprender es usted, no yo. Yo sé la respuesta de antemano, de hecho. Ya, usted es la que tiene que aprender y si hace trampa, el único que se perjudica es usted. Sí, espero que lo hagan a conciencia, lo lean 1000 veces y ahí vean cuál creen que puede ser la respuesta y en qué pistas se basaron. Y después pongan play. ¿Ok? Muy bien. Entonces empecemos. ¿Qué puedes inferir del texto? Pepita estaba feliz con la llegada de sus padres. Los padres de Pepita eran muy comprensivos. Pepita estaba relajada o Pepita se sentía desbordada. Voy a partir con esto, Pepita estaba relajada. ¿Se podría decir que Pepita estaba relajada? Antes que llegaran sus padres a visitarla, Pepita notó lo que debía hacer, tener todo listo, a la hora indicada, ¿cierto? Porque se iba el tiempo volando. Comprar la comida, hacer el departamento, planchar las sábanas, hacer la cama para los invitados. Bien, llegaban visitas, los papás. Poner a la mesa y envolver los regalos. Sinceramente creía que no lo iba a alcanzar. Miren lo que hice acá. Sinceramente creía que no iba a alcanzar a tenerlo todo preparado. Si no creía que iba a alcanzar, mira, realmente no voy a alcanzar, decía Pepita. ¿Podría estar relajada? No, no podría estar relajada. Esa no podría ser una respuesta. Pepita, algunos me marcan esta. Pepita estaba feliz con la llegada de sus padres. Algunos me dicen, profesores, que cuando llegan los padres, porque los padres vienen de visita, si tú puedes a visitarla, uno está feliz. Sí, podría ser. Pero ¿qué pista me dice eso? ¿Hay alguna pista que me diga que ella estaba alegre? Porque no necesariamente cuando llegan los padres uno está feliz. Uno cuando es más pequeño sí, ¿eh? Pero yo he visto familias en las cuales a veces no es tanta felicidad llegar a ver a los padres. Debería ser, ¿eh? En todo caso, pero a veces no pasa. O sea, no hay ninguna pista que me diga que estaba feliz. La pista que ustedes me están mencionando, sus padres vienen a visitarla, uno podría decir, sí, si lo están visitando es porque está feliz, va a estar feliz, obviamente, me podría decir, pero no hay ninguna pista al respecto. O sea, la pista que la padre está a visitarla es justamente eso, que la van a ir a visitar. Ahora puede ser que esa visita, si el padre y la madre se han peleado, claro, uno podría decir, pero si están peleados, pues entonces, ¿para qué van a ir a visitarla? Pero no es necesariamente un signo de felicidad el que vengan a visitarla. Falta una pista más que me diga que estaba feliz, no sé. Por ejemplo, cantaba de emoción, ¿cierto? Había una sonrisa en los ojos, en los ojos y la boca, perdón. Se le brillaban los ojos, no sé. Esos son pistas que me digan que estaba feliz. ¿Hay esa pista en el texto?
Pues no lo hay, entonces lo vamos a descartar, a pesar que yo sé que muchos han marcado la, porque obviamente dicen, pues si son sus padres, ¿cómo no va a estar feliz? Pero no hay ninguna pista que me diga que es feliz, porque puede ser que esté nerviosa y no feliz, y puede ser, y es lógico, puede pasar eso. Los padres de Pepita eran muy comprensivos, no me dicen nada si eran comprensivos o que no lo fueran, ¿eh? No hay nada ni para un lado ni para el otro. Entonces no hay ninguna pista que me diga si son comprensivos o no, tampoco. Pepita se sentía desbordada, sí. ¿Por qué? Porque se creía que no iba a alcanzar a tenerlo todo preparado. Se sentía que era demasiado. Desborde, ¿cierto? Es como un vaso que yo le lleno con agua y se desborda, como que se me pasa, ¿cierto? Que voy a estallar, algo así. Sí, así se sentía y esa es la pista. Creía que no iba a alcanzar a tenerlo todo preparado. Entonces, esa sería la respuesta correcta. En la siguiente, ¿qué iban a celebrar Pepita y sus padres? Esa es más compleja, ¿no? Algunos, yo creo que varios me han marcado que el cumpleaños de Pepita. Muchos me habrán marcado, ¿por qué? Porque usan justamente esto, la pista de los regalos, ¿cierto? Ahora, hay un tema con todos los regalos. Las cosas que tenía que hacer Pepita era comprar la comida, asear el departamento, planchar la sábana, hacer la cama para los invitados, mientras llegaba su papá, poner la mesa y envolver los regalos. O sea, Pepita le iba a dar regalos a sus padres, no al revés. Yo no envuelvo mi propio regalo, ¿cierto? Entonces no podría ser el cumpleaños de Pepita, porque a pesar que hay una pista de regalo, ella va a envolver los regalos. Halloween, en Halloween no se dan regalos, así que tampoco puede ser. En fiestas patrias, tampoco es tiempo de dar regalos. Cuando yo escucho la palabra envolver los regalos, que me acuerdo, ¿cuál es el momento, cuál es la celebridad en la cual tendemos a darnos regalos? Navidad. Respuesta correcta, y esta es la pista, envolver los regalos, que sería mi pista, es la Navidad. Uy, el que lo hizo así, felicitaciones. Muy buena lectura y comprensión lectora. Muy bien, la última. A Matías, no Matías, es otro Matías. A Matías siempre le gusta ganar cuando juega al fútbol. ¿Sabe que le gusta ganar a Matías? Matías siempre le gusta ganar cuando juega al fútbol. En cambio, acuérdense que esa palabra es como lo contrario. En cambio, a su amigo Pato, Patricio, ¿cierto? A los patricios le dicen Pato. A su amigo Pato le interesa más pasarlo bien. Ese día jugaron en equipos opuestos. En un equipo estaba Matías y en el otro equipo estaba Pato. Al terminar el partido, los dos estaban muy contentos, especialmente Matías. Muy bien. De este texto puedes inferir qué cosa. A. Ganó el equipo de Matías. B. Ganó el equipo de Pato. C. Ambos equipos empataron. O D. Perdió el equipo de Matías. Muy bien, se le va a dar también aquí 2 minutos para que puedan saber la respuesta a partir de ahora ya. Marquen. Lean de nuevo si quieren y marquen la respuesta correcta. Ojo, ubiquen las pistas.
Si es que no han terminado, también no saben la respuesta, pongan pausa, ¿cierto? Y cuando terminen de escribir su respuesta, ponen play, ¿ya? Y ahí cotejamos. Muy bien, se pasaron los 2 minutos, yo creo que buen tiempo. Vamos a ver la respuesta correcta. Por una parte, sabemos que a Matías le gusta siempre ganar, ¿cierto? Y es feliz cuando gana, no cuando pierde. Muy bien. Y a Pato no le interesa, no está ni con eso, le interesa jugar, ¿no? Si, a él le interesa pasarlo bien, sea que gane o sea que pierda. Y al final los dos estaban muy contentos, especialmente Matías. Entonces, esta es una palabra clave, especialmente Matías. Si alguien estaba muy contento era Matías. Él es el más contento. Obviamente no, hay dos alternativas que no pueden ser porque es todo lo contrario. Matías cuando está feliz, cuando siempre le gusta ganar. Eso le da felicidad. Ganar, no perder. Por lo tanto, no puede ser ganó el equipo de Pato porque sería lo contrario, porque están equipos opuestos. ¿Se acuerdan que están equipos opuestos? Equipos opuestos. Perder, perder el equipo de Matías es lo mismo que ganar el equipo de Pato. O sea, no puede ser. O sea, no estaría feliz. Y nos quedamos con ganó el equipo de Matías, que podría ser, y ambos equipos empataron. Obviamente, si dije que especialmente Matías estaba feliz, no puede ser que empataron, sino que, porque de ahí estarían felices los dos, ¿sí? Pero no los dos, porque Matías solamente le gusta ganar, no empatar. Empatar no es ganar. Ya. Me quedaría con la respuesta, ganó el equipo de Matías. Aunque algunos que marcaron ambos equipos empataron, podría también ser, ¿ah? Podrían decir que igual, pero porque dicen que cuando se empata ambos ganan. Podría ser. Si alguien puso eso, también podremos darle como buena. Aunque más que todo que el equipo de Bastilla gana. Bueno, ya. Para finalizar, vamos a leer un texto. Ya queda poco, así que vamos a tratar de correr esa parte. Querido hijo, visto el comportamiento de las últimas semanas, cada vez más caótico, caos, y sin que parezca haber una enmienda clara por tu parte, me veo en la triste pero necesaria obligación de comunicarte tu despido, que será efectivo en el plazo de 30 días a partir de hoy. En ese tiempo tendrás derecho a tus dosis habituales de besos y caricias, así como a disponer de tu habitación, 3 comidas al día y cuantas prerrogativas merezcas en calidad de hijo. Televisión, dinero para gasto, libros, paseo, atención, consejo, etc. Pero cumplido el plazo, mis deberes como madre quedarán por completo libres de toda obligación, puesto que mis derechos han sido vapuleados con anterioridad. Vapuleado significa maltratados, pasados a llevar, vapuleados. Firmado María de la Esperanza Martínez García. Muy bien. Lo leo otra vez. Visto el comportamiento de las últimas semanas, querido hijo, cada vez más caótico y sin que parezca haber una enmienda clara por tu parte, me veo en la triste pero necesaria obligación de comunicarte tu despido, que será efectivo en el plazo de 30 días a partir de hoy. En este tiempo tendrás derecho a tus dosis habituales de besos y caricias, así como a disponer de tu habitación, 3 comidas al día y cuantas prerrogativas merezcas de calidad de hijo. Televisión, dinero para gastos, libros, paseo, atención, consejos, etc. Pero cumplido el plazo, mis deberes como madre quedarán por completo libres de toda obligación, puesto que mis derechos han sido vapuleados, maltratados, pasados a llevar, como con anterioridad. Firmado María de la Esperanza Martínez García. Muy bien. Dicho eso, ¿cómo es el protagonista de la historia? Márcalo con cómo es el protagonista de la historia. Eh, Tenemos limpio, cuidadoso, trabajador o desordenado. Le damos 30 minutos para que me digan cómo es el protagonista de la historia. Muy bien. La respuesta es, si es que la mamá lo está despidiendo, ¿será porque es limpio? No. Si no han logrado contestar, por favor hagan pausa porque no quiero hacer un spoiler. Cuidadoso, no, es algo bueno. Trabajador, no. ¿Cómo es del niño? Desordenado.
Muy bien, obviamente. Por eso lo está despidiendo. Busca el recortable, ¿cierto? Y pon según corresponda ahí. ¿Cómo ocurre la historia? ¿Mm? ¿Cómo ocurre la historia? Muy bien. Vamos a hacerlo porque se nos va el tiempo. ¿Ya? A ver, ¿cuál va primero? ¿Cuál iría primero? Muy bien. Primero vamos a poner, a ver, que hacía las cosas mal. Por ejemplo, acá, este iría primero. ¿Por qué iría primero este de aquí? Porque es un niño que deja su comida, está comiendo en la cama, desordenado, ¿cierto? Segundo, tiene que estar, tiene que estar viendo todo el desorden del hijo. Entonces, ¿qué hace la mamá para al ver que el hijo es desordenado, no hace las cosas correctamente? Le hace una carta y después el niño lee la carta. Esa sería la forma de hacerlo. Si ustedes no lo hicieron, obviamente, cotejen si está correcto lo que está ahí. Muy bien. Ya. Muy bien. Vamos a esta pregunta, ya se nos va el tiempo. Qué motivó a la madre de Miguel a escribir una carta para su hijo? Marquen una X. Y la otra, ¿cuál es el problema o quiebre? Acuérdense que todo cuento o todo texto narrativo tiene una problemática que se presenta en este cuento. Marca con una X. Vamos a darle un minuto para esta respuesta a partir de ahora. Muy bien. Pasó el tiempo para poder contestar esta respuesta. Acuérdense que es contestar, no es para escribir en el cuaderno, por eso le doy menos tiempo, ¿ya? Porque ya en la parte de escribir en el cuaderno ya lo hicimos. Muy bien. Si no ha terminado, para no ser spoiler, para no adelantarme y que usted sepa la respuesta, y tampoco usted haga trampa, ¿cierto? Al respecto, ponga pausa y cuando tenga la respuesta correcta, pone play para cotejar. ¿Qué motivó a la madre de Miguel a escribir una carta para su hijo? Justamente lo dice aquí, ¿cierto? Visto el comportamiento de las últimas semanas cada vez más caótico. Es caos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pudo haber producido el caos? Puede ser que ha sido el desorden de ese día, la ropa tirada en la habitación, la gran cantidad de cómics que leía el niño y lo dejaba botado, podría ser. Pero todo esto me lleva a justamente a lo que está aquí, que es un comportamiento caótico. Todas esas cosas podrían ser parte del comportamiento caótico. ¿Cuál es el problema o quiebre que se presenta en este cuento? Es justamente que, ¿cuál es el problema? Es que, bueno, acá marcar, ¿cierto? No, ¿cuál es el problema o quiebre que se presenta en el cuento? Es justamente, a ver, Miguel tiene su pieza muy desordenada, podría ser. La madre triste entrega una carta a Miguel, no, esa es la consecuencia. La madre lee una carta entregada por su hijo, no. Miguel cree que su madre lo retará por el desorden, no. El conflicto entonces sería Miguel tiene su pieza muy desordenada, por ejemplo. Esa sería la respuesta correcta. Muy bien, por último, y esto ya se lo dejo como tarea, ¿ya? Hay dos tareas entonces para hacerlo. Una es esta, que ustedes me puedan poner un título a este texto,
¿ya? A este texto, por lo tanto, usted tendría que poner play y escribir en el cuaderno, ¿cierto? El texto para que lo tengan, ¿ya? Ahí no lo voy a hacer porque ya estoy en la hora y media, sé que me pasé. Escribir eso que está en el texto en el cuaderno, ponen pausa, perdón, pausa para que puedan escribir en el cuaderno, para que después ahí puedan, puedan escribir aquí el título que usted le pondrían a este cuento que dice, querido hijo, está despedido, le ponen un título. Podría ser el mismo, querido hijo, estás despedido el título, sí, se los dejo. ¿Quién serían los personajes? ¿Cuál sería el inicio de este texto? ¿Cuál será el inicio? ¿Cuál se presenta se presentan los personajes, el lugar, el tiempo? El desarrollo, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática? Y el desenlace o final, que sería la solución al problema. Eso cuando lo tengan listo, le escriben en el cuaderno, le toman foto y me lo mandan, ¿ya? Y lo último para terminar, disculpa que me pasé en unos 2 minutos, es que se le va a mandar un ticket de salida, ¿ya? Que este es el link, ¿ya? Pero le voy a mandar por WhatsApp y también está en el Classroom este ticket de salida de lenguaje sobre Pedro y el Lobo, con este texto, en el cual ustedes van a tener que responder a una pregunta que yo le hago en el texto, que le hago en este ticket de salida que se manda por formulario Google. Y ese va a ser como los lunes no tenemos clase presencial, no tenemos clase sincrónica, o sea, no estamos en vivo, sino que es asincrónico, es video. La forma de poder tomar asistencia, porque acuérdense que la asistencia es importante, va a ser mediante el ticket de salida. Así que es importante que ustedes escriban su nombre y su respuesta, porque esa sería la asistencia del día lunes del lenguaje. En matemática haremos lo mismo, ¿ya? Muy bien, entonces con eso estaríamos terminando la clase de hoy día. Espero que, que hayan entendido la clase y si tienen alguna consulta, ya saben, pueden escribirme a mi WhatsApp personal. Que estén bien y nos vemos en la clase de matemática. Cuídense mucho. Hasta la clase de matemática.